Causa Magisterial, televisión digital especializada en temas educativos, magisteriales y sindicales. Síguenos y no te pierdas nuestras entrevistas con académicos, docentes, investigadores y funcionarios públicos, entre otros. Todos los jueves en punto de las 7 de la noche en Facebook Live. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes, estimados maestros y maestras, y bueno, todos los interesados en el tema educativo que todos los jueves nos acompañan en este espacio Causa Magisterial. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener un tema, o vamos a tocar un tema que pocas veces hemos analizado aquí en Causa Magisterial, y que por tratarse de temas muy técnicos, con procedimientos muy exactos, pues luego suele ser un tema que queda ahí poco en la reflexión. Y se trata ni más ni menos que el tema del financiamiento público a la educación, o el financiamiento a la educación pública en México. Y para este caso hemos invitado a una compañera maestra, licenciada en Psicología Social por la UAM Iztapalapa, eh, como es la doctora, bueno, la maestra María González de Castilla Gómez. Maestra María González, gusto saludarle el día de hoy. Mucho gusto en estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Es un honor. Pues, bueno, nada más para contextualizar, llegamos con la maestra de Castilla. Vi a un artículo que ella escribió hace unos semanas, meses, que bueno, ya les vamos a dejar la liga ahí para que ustedes lo consulten, que tiene que ver con este tema del financiamiento de la educación, particularmente en su estado de Jalisco. Y a partir de eso, pues nos llamó la atención, y bueno, la idea es invitarla para conocer un poco más sobre qué es esto del financiamiento educativo, estimada maestra. Ay, pues muchas gracias de nuevo. Eh, bueno, pues como ustedes saben, la educación básica pública es financiada por el gobierno federal y los gobiernos estatales, en diferentes proporciones. Digamos, todo el dinero que se usa para que la educación pública funcione viene del gobierno. Entonces, el tema del presupuesto y analizar el tema de presupuesto es un arma muy poderosa, conocer y entrarle. No es un tema, digamos, no es un tema sexy, no es un tema atractivo, ¿no? Pero conocer cómo funciona nos da muchas herramientas, por ejemplo, para desmitificar los discursos que hay sobre la política. Es decir, si yo digo que a mí me importa mucho cómo me visto, ¿no? Y cómo me veo en términos de cómo me visto, pero yo no compro nada que tenga y no invierto nada, ni tiempo, ni dinero, especialmente dinero, en lo que me pongo, entonces no me importa tanto, ¿no? Entonces, parte de lo que es importante saber del presupuesto es saber si lo que nos están diciendo en los discursos es real y va a tener un impacto. Segundo, cuando el gobierno le pone dinero a algo, quiere decir que hay un proyecto que se está desarrollando y que tiene seguimiento y que entonces es importante y va a tener efectos en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Si yo bueno, ahorita como no se me ocurre un ejemplo, pero digo, esas son como dos ideas muy importantes, para lo cual importa saber cómo funciona el presupuesto. La otra es también, si yo quiero ver una educación en donde, por ejemplo, se cierren las brechas de aprendizaje entre diferentes poblaciones, que hay como mucha desventaja, entonces yo puedo decirle al gobierno, oye, es que hay un gran problema de brechas de aprendizaje, ¿no? ¿Tú qué estás haciendo para mejorar eso, ¿no? Y entonces te pueden decir, ah, no, pues es que tenemos una estrategia buenísima y aquí están todos los documentos y aquí están los programas, pero no le estoy metiendo dinero.
¿no? Entonces tú puedes como desde tu lugar como ciudadano o ciudadana y como maestro, maestra, decir, oye, sí, pero aquí se necesita más dinero. Porque yo, por ejemplo, yo maestra, yo maestro, yo trabajo en una de esas comunidades que tienen desventajas en términos de aprendizajes, pero a mí no me alcanza el recurso que me dan. No me pagan lo suficiente, mi escuela no tiene luz, ¿no? Y hay carencias que otras escuelas en ámbitos más urbanos o en ámbitos de menos desventaja no tienen. Entonces, si lo que tú me estás diciendo no se traduce en ese dinero que yo necesito para resolver esa problemática, ¿cómo le hacemos? Yo necesito que me des dinero, ¿no? Entonces, no es un tema, es un tema muy técnico y yo creo que eso en parte es a propósito como, eh, porque si todo mundo le entrara, sería un relajo, pero cuando le entras y comprendes la parte técnica del presupuesto, te permite, primero, desmitificar los discursos, segundo, hacer exigencias y decir, yo necesito tanto dinero para esto, ¿no? Oh, Entonces, bueno, más o menos ese ahora, es. antes de entrar, digamos, ya a esta parte técnica de que analicemos un poco cómo están los presupuestos educativos, eh, ¿cómo andamos a nivel institucional, o sea, a nivel normativo, a nivel de instituciones gubernamentales que estén en estos procesos de transparentar el uso de los recursos, de rendir cuentas, que es algo que a veces únicamente sabemos que hay miles de millones de pesos para la educación, pero no sabemos si es mucho, si es poquito, y menos sabemos cómo se administra. En esos aspectos, ¿qué nos puedes decir, maestra? Pues quizá valdría la pena como volver a describir el presupuesto educativo en general, ¿no? Tiene como estas dos grandes partes. Una es como todo el presupuesto federal que llega a los estados y que tiene que ver con el famoso FONE. Y por ejemplo, cuando trabajamos ahí en la administración federal, sabíamos que había un ramo del presupuesto que no se podía comprar por cuestiones administrativas, ¿no? Que creo que era el 5,000 o una cosa así, que no nos permitía comprar mobiliarios y tal. Bueno, toda la nómina y servicios generales de las escuelas, todo eso es presupuesto federal, ¿no? De manera paralela, cada uno de los estados, como les decía, invierte en educación para programas específicos para cada uno de los estados, ¿no? Y además se encuentran los programas federales que entrarían dentro de este primer rubro del presupuesto federal, junto con el FONE y el presupuesto de operación, nómina y operación de las escuelas y programas federales, que ahorita estaría concentrado sobre todo en la cuestión de las becas en el ámbito educativo. Eso es como, y si uno ve las proporciones, la mayoría de las veces la proporción del presupuesto educativo en los estados es mayormente el dinero que va para nóminas y servicios generales y programas federales y una proporción menor para el presupuesto estatal. Ahora, todos los programas federales tienen lo que le llaman reglas de operación. Muchos estamos familiarizados con ellos, a todos los que les ha tocado operar programas, por ejemplo, como el de los de jornada ampliada, los programas de tiempo completo, saben que hay unas normas de operación y hay que seguirlas. Y entonces lo que alcanzamos a ver desde las escuelas o el ejercicio de esos recursos es cómo nos toca. Eh, no todos los programas tienen reglas de operación, deberían, pero no todos los tienen, ¿no? Y hay reglas de operación para los programas presupuestarios federales y para los programas presupuestarios estatales, ¿no? De manera, en los estados, toda la parte de cómo se financian la estructura, por ejemplo, de operación de la educación, lo que son las unidades de administración de la educación, los programas estatales, que por ejemplo un programa insignia de Jalisco de este sexenio ha sido el RECREA, se llama RECREA, este, son programas presupuestarios que no necesariamente tienen, es un poco lo que te decía hace rato. Hay programas presupuestarios cuyo nombre coincide con el programa, digamos, comercial o conocido,
¿no? Con el programa de escuelas de tiempo completo. Y hay otros programas presupuestarios, como sería en Jalisco, como el de la Administración de los Servicios Educativos, que no tienen un nombre comercial porque pues, en realidad son para la operación y la gestión, ¿no? Entonces, de manera general, así es como está más o menos ordenado el presupuesto. En términos de transparencia, así funciona. En términos de normatividad, es importante, eh, por lo menos, por lo menos entran en juego a la hora de planear el presupuesto, eh, como que eso se propone desde diferente, el presupuesto lo voy a gastar de esta manera o que necesito tanto para el siguiente ciclo presupuestario, pero entonces Secretaría de Hacienda lo revisa, puede o no hacer observaciones y son los diputados los que tienen que aprobarlo, ¿no? O sea, y una vez aprobado, entonces ya llega el recurso y ya se ejerce y la. En ese sentido, es muy importante también contemplar que para los temas de transparencia, las matrices de indicadores y resultados, las famosas MIR, tanto a nivel estatal como a nivel federal, son los mecanismos a partir de los cuales el ejercicio de estos recursos se transparentan. Idealmente, porque entonces lo que tenemos es, ok, ya sabemos cuánto dinero va a llegar, pero ¿a dónde se va a ir? Y qué efectos va a tener en la operación de las escuelas y en la vida cotidiana de la gente, y si se les paga más o menos y a qué maestros, ¿no? En teoría, todo eso se debería haber reflejado en la MIR, la matriz de indicadores y resultados, que es lo que, digamos, cierra el circulito de observación del presupuesto, ¿no? Porque entonces todas las dependencias de gobierno tienen que hacer reportes trimestrales sobre la matriz de indicadores y resultados. Por ponerte un ejemplo, se aprobó un X presupuesto para formación continua de maestros, pero en la matriz de indicadores y resultados, la Secretaría de Educación tiene que reportar cuántos cursos se ofrecieron, cuántos maestros se capacitaron, etcétera, para que yo pueda saber ese dinero a dónde se fue, ¿no? Entonces, de manera general, espero no estar haciendo esto más o menos didáctico y no muy aburrido, pero, y estar respondiendo de manera clara como a tu pregunta de cómo se transparenta. Sí, considero que ahorita, digamos, entramos a la parte administrativa de todos estos grandes fondos, tanto federales como estatales, para administrar el tema educativo. Yo creo que ha sido muy clara en señalarnos que esto es la forma en la cual se van a ejercer esos presupuestos, ¿no? Ya nos comentas que hay, pues, estas matrices, que hay todo, digamos, una serie de tiempos establecidos, planificaciones anuales de estas actividades en materia educativa, y me parece que eso está lo suficientemente claro. Ahora, la pregunta sería ir un escalón más y ya a nivel federal. En la parte del financiamiento de la educación, siempre se habla que es insuficiente la cantidad de recursos que se le asignan a la educación nacional de acuerdo a los porcentajes del Producto Interno Bruto. Acá la pregunta que yo te haría, maestra, es, ¿cómo has visto esta dinámica en cuanto a la inversión? ¿Ha ido creciendo? ¿Se desmejoró en esta administración? ¿Se logró que mejorara? ¿Cuál ha sido tu percepción sobre la asignación de recursos de los últimos gobiernos? Ay, qué pregunta tan difícil. Tengo eso. Mira, eso sobre todo la proporción de lo que se destina para educación, el porcentaje del Producto Interno Bruto, depende como con quién lo compares, ¿no? Depende de los países con lo compares y se supone que hay como un estándar, de como mínimo, ¿no? La verdad es que te pediría que me dieras chance como de revisar esos datos, sobre todo a nivel federal, como para poderte dar una respuesta más acertada como de esta pregunta, ¿no? Porque ahorita no tengo como esos datos puntuales en mi cabeza. Oye, pero hablando ya del ejercicio de los recursos, o sea, desde tu estado, desde a nivel nacional, o sea, tu percepción ya a nivel como docente, como maestra, como académica, ¿has visto que ha preocupado, se ha ejercido bien el recurso o te han quedado dudas?
Pues mira, siempre cada quien desde su trinchera de incidencia, está siempre pidiendo que se invierta más en las prioridades del Estado, ¿no? O sea, en Jalisco, por ejemplo, te diría otro de los grupos que a nivel Estado han estado pugnando mucho por el tema del presupuesto, es la gente que está trabajando con temas de desaparición forzada, ¿no? Y la gente de la Secretaría de Hacienda te va a decir, sí, sí, pero si yo te doy más a ti voy a tener que descobijar a alguien porque mi cobija solo es de un solo tamaño y como por ahí hay una pugna. En términos de lo que nosotros consideramos que son las prioridades educativas, creemos que hay una especie como de estira y afloja entre los programas que son prioritarios para el gobierno del estado y lo que nosotros creemos que son las prioridades, ¿no? En ese sentido, creemos que por ejemplo, que por lo menos en el presupuesto de 2023 que se ejerció en el año 2023 en Jalisco se enfatizó mucho por ejemplo, en la tecnificación en términos como de tecnología de la educación, en el uso de plataformas educativas, en el uso de dispositivos y en el aprendizaje del inglés. Sin embargo, no se atendió, como te decía hace ratito, esta problemática que me parece muy, muy urgente y que no solo es de Jalisco, sino es en general, yo creo que del país, que ya estaba, pero se agravó con la pandemia, que es la inequidad de aprendizajes, ¿no? O sea, y que además es un fenómeno que se ha complejizado mucho después de la pandemia, ¿no? De por sí había zonas importantes en donde las niñas y los niños no estaban adquiriendo las destrezas educativas básicas necesarias, ¿no? Este, pero que con la pandemia las niñas y los niños que no pudieron acceder a Internet o que no tuvieron a sus papás que los acompañaran para aprender durante la pandemia, dejaron de aprender y entonces regresaron a escuelas donde a lo mejor hubo compañeros que sí pudieron acceder a Internet y sí tuvieron a sus papás que los acompañaran y entonces sí aprendieron. Y entonces este fenómeno de la desigualdad de aprendizajes se complejizó, porque ya dentro de una misma escuela, dentro de una misma aula tienes los aprendizajes así todos dispares y esa es una urgencia que ni desde el gobierno federal ni desde el gobierno estatal en Jalisco se ha atendido con presupuesto, ¿no? Como pensando en políticas focalizadas para la nivelación de aprendizajes, por ejemplo. Entonces, eso te podría decir. Entonces, sobre esta base, ¿consideras todavía, a juzgar del caso Jalisco, que es insuficiente todavía este presupuesto con el que cuentan? ¿Consideras que no, el presupuesto que hay no está logrando atacar todavía estas problemáticas que tienen? Sí, más que sea insuficiente, yo creo que más bien eh, no está priorizando las urgencias que tiene el sistema educativo, ¿no? Es decir, no está mal dar becas de manera universal. Es muy importante. Falta asegurar que esas becas efectivamente lleguen a todos y no solamente a ciertos deciles del espectro socioeconómico, ¿no? Porque también hay estudios, y aquí voy a citar el trabajo de Max Jaramillo, que no sé si lo ubican, tiene un proyecto que se llama Gatitos contra la Desigualdad, donde hace un análisis de los programas sociales y parte de lo que revela es que, por ejemplo, estas becas universales de recursos no están llegando a los deciles más bajos. Entonces, en realidad, pues necesitaríamos ver qué onda ahí. Creo que no es una cuestión de suficiencia del presupuesto, sino de cómo focalizarlo para atacar las prioridades más urgentes, ¿no? El ausentismo en las escuelas, la deserción escolar por ejemplo, la desigualdad en los aprendizajes, que serían para mí como así, como problema. No son muchas, pero son muy importantes, ¿no? O, por ejemplo, invertir más y mejor en formación docente. ¿No? O en desarrollo profesional docente para que entonces de manera transversal, a través del fortalecimiento de los perfiles y las carreras profesionales de las y los profesores, se puedan atacar muchas otras problemáticas, ¿no?
Cuando hablas de desarrollo profesional docente, ¿hablas ya de maestros formados o del proceso de formación de docentes en las escuelas normales? Pues de toda la trayectoria, ¿no? O sea, la idea es que el desarrollo profesional del docente comienza efectivamente con la decisión de ser normalista, ¿no? Y tener una formación inicial normal, pero también tiene que ver con la articulación de el paso al ejercicio de la profesión, o sea, este paso vertiginoso que se da del aula a la escuela, de ser estudiante a ser profesor, ¿no? Y también de los procesos de formación continua en su vertiente tanto singular, es decir, cómo estamos ofreciendo formación continua para los desafíos, es decir, los profesores que son de mi generación, por ejemplo, y que no nacimos en el entorno digital. ¿Qué herramientas les estamos ofreciendo para lidiar en las secundarias con los chicos que ya no distinguen entre la realidad del mundo virtual y la realidad del mundo material, que estamos nosotros de mi generación muy acostumbrados a separar, pero que ya no en las generaciones contemporáneas no se separan, ¿no? Por ejemplo. Esa es como formación docente continua a nivel individual y a nivel colectivo en términos de sobre todo de estos espacios súper importantes y privilegiados que son los consejos técnicos, en donde es la propia comunidad que debería tener un espacio para formarse colectivamente para atacar las prioridades de la escuela, ¿no? Y gestionar y tener las herramientas hasta, pues sí, como hasta la jubilación, ¿no? Eso es lo que yo llamaría como profesional, la trayectoria profesional completa. Ahora, tú estabas comentando, digamos, ponías el ejemplo el financiamiento para la educación a partir de las becas, ¿no? Para los distintos niveles. Según señalas, pues el problema no está en el espíritu de ese proyecto, sino en los mecanismos de impacto, ¿no? O sea, que realmente aterrice a los lugares donde tiene que llegar y que se mide ese resultado. Así como ese ejemplo, observas otros aspectos que se esté financiando la educación, donde haya que apretar, digamos, las tuercas, eficientar los procedimientos para que este recurso pues tenga más efectividad. Mira, lamentamos mucho, por ejemplo, que en detrimento del financiamiento de becas se hayan dejado de cuidar otras estrategias que en principio son educativas, pero que tienen impacto en muchos otros ámbitos de la vida social, ¿no? De la vida de las familias y de la vida de las comunidades. Una es el tema de la educación inicial con las guarderías, ¿no? O sea, que esos recursos hayan pasado a un ámbito menos institucional o desinstitucionalizado. Creemos que ha sido una pérdida importante para la formación de los más chiquitos, ¿no? Justo también desde antes de preescolar, o sea, los espacios de las guarderías son ámbitos de formación importantes, pero que además ha llevado también a la precarización, por ejemplo, o sea, son un obstáculo, por ejemplo, para el desarrollo de las madres, ¿no? Porque entonces la incorporación a la vida laboral de las mujeres se vuelve un obstáculo como muy importante. Y la otra es el programa de las escuelas de tiempo completo. O sea, hay evidencia y sabemos que el hecho de que las niñas y los niños pasen más tiempo en la escuela, y esto se ha respaldado, por supuesto, por el recurso necesario para pagar las nóminas, para generar espacios de formación, este, tiene un impacto súper importante en el desarrollo de los conocimientos que las niñas y los niños necesitan, ¿no? Entonces, perder esos dos programas en los últimos sexenios, tanto el financiamiento como que efectivamente existan, creemos que ha tenido efectos importantes en términos de los aprendizajes, ¿no? Otra de las grandes pérdidas ha sido el financiamiento de los organismos como el INE, porque entonces no tenemos, no tenemos una foto que nos permita ver si estamos mejor o peor que antes, porque no sabemos bien cómo estamos ahora. No hay un consenso de cuáles son los indicadores a los que hay que darle seguimiento y entonces se vuelve muy difícil
guiar la política educativa, así como cuidar el desarrollo profesional de los docentes. Yo creo que una de las otras cuestiones que tendría que estar financiada de manera robusta es la evaluación, ¿no? Entonces, serían como esos dos programas que ha sido una lástima perderlos, ¿no? Que por cierto, digo, como apunte, justamente estaba revisando unos datos del INCO, donde hablaba de que, pues justamente a partir de esta administración, ha habido una caída muy fuerte en el financiamiento a la evaluación educativa. El INE venía con presupuestos muy fuertes y Mejoredo, pues prácticamente queda la mitad de su presupuesto en la evaluación educativa, y esto, pues, como tú comentas, pues no nos da los panoramas, no nos permite conocer qué tan efectivos estamos siendo en materia educativa. No, y además me acabas de dar el claro ejemplo de cómo desmitificamos a través de la observación del presupuesto esta cuestión de no, no, sí nos importa, sí estamos evaluando, no le estamos metiendo lana, entonces no, pues, ni siquiera la evaluación es cara, ¿no? Entonces ahí casi es el ejemplo claro de si no le estás metiendo lana a evaluación, no estás evaluando. Ahora, para ir avanzando antes de que concluyamos, es importante que te pregunte qué opinas sobre este programa de La Escuela es Nuestra. La autoría por ahí, de repente, en los primeros años, hizo bastantes críticas, ¿no? Por estos, digamos, esta especie de opacidad en el manejo de sus recursos. Pero mi pregunta sería, ¿cómo ves el haber hecho, metido en un programa, pues todo el financiamiento para la construcción de las escuelas, habilitamientos para las escuelas, pero además darle esa posibilidad a las comunidades escolares, educativas, que decidan en qué invertir? Es que darle a las escuelas la decisión de en qué invertir no está mal, ¿no? Está bien. O sea, ¿quién más que las escuelas sabe cuáles son sus prioridades educativas? Y además que incorporen la participación de los padres de familia, como lo marcan las escuelas nuestra, es como súper importante, ¿no? A mí me parece que no puede estar ahí la evaluación negativa del programa, ¿no? Como bien comentas, parte de las críticas que se hacían a la escuela es nuestra es pues que ya se estaban casi repartiendo los recursos en el presupuesto cuando no había reglas de operación, ¿no? Entonces, ¿cómo se iba a transparentar ese dinero, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, desde Jalisco, por ejemplo, también es un poco raro que en realidad esos programas no pasan, o sea, no pasan por los gobiernos estatales, no llegan, se ejercen a través de la Secretaría del Bienestar y entonces dejan fuera a los gobiernos estatales en términos de priorizar las agendas locales, de este conocimiento y esta como un poco federalización de la educación que sería ideal, ¿no? O sea, prácticamente lo sacan del juego ahí con ese presupuesto. Y en ese sentido, lo único que llega de recursos federales a los estados para las escuelas de educación básica a través de los gobiernos estatales es lo que tiene que ver con nómina y servicios básicos educativos. Y entonces, si los gobiernos no tienen dinero para invertir en educación, pues se quedan con la nómina de servicios generales, punto, ¿no? O si los gobiernos estatales no tienen la voluntad política de invertir en otros programas, pues se quedan nada más con eso y punto, ¿no? O sea, como, sí, eso es algo que es también importante observar de la manera como se han ejercido los programas federales para educación. O sea, nunca llegan a las secretarías de educación estatales. Ahora, tocaste un punto que justamente era el motivo de otra pregunta, ¿no? Dejando sobre la mesa esto de que el proyecto de La Escuela es Nuestra, pues tiene estos detalles, ¿no? En sus mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia, y partiendo de que, bueno, digamos que fue algo positivo el darle la posibilidad a las escuelas que decidan, habría
pienso yo que habría que afinar estos mecanismos para hacerlos más eficientes, lo mismo que con el tema de las becas que bien comentas, ¿no? Entonces, pasando de eso, eh, tocas el tema del presupuesto en los estados. Y lo que hemos observado es que, pues sí, justamente los estados, pues tienen un 98% para capítulo, me parece que es 1000 y 2000, que es pago de salarios y para mantenimiento de infraestructura, servicios básicos, pero eh, tú dices, bueno, si no tienen, pues ya prácticamente ¿qué podrían hacer ahí? O sea, ¿qué visualizarías tú, maestra, para generar esta economía que se requiere para atender estas áreas de oportunidad de la educación? Pues mira, es muy importante que cada quien sepamos desde nuestro estado qué proporción de los recursos del gobierno estatal se están invirtiendo para educación, desde la ciudadanía y desde los docentes y las docentes, como observar estos mecanismos de transparencia y sobre todo cuando estamos hablando de dinero, además de conocer estos datos, digamos, de entrada del presupuesto, de cuánto dinero hay, sobre todo, y esto también aplica para la escuela es nuestra, que a mí es algo que me encantaría ver. ¿Qué pasa luego que llega el dinero a las escuelas? ¿Cuál es el impacto? Eso ha impactado en los aprendizajes, no ha impactado en los aprendizajes, solo se ha invertido en la infraestructura, se ha invertido en materiales, se ha invertido en apoyos, en términos como de talleres extras y actividades extras para las escuelas. ¿Qué está pasando ahí? Y eso cómo contribuye a que podamos decir que en México la educación, o sea, el ideal es que en México la educación pública que no fuera necesario que hubiera escuelas privadas, porque la educación pública es tan buena que nadie lo piensa dos veces en pagar por un servicio educativo, porque el servicio público está así de 10, ¿no? O ese es el ideal, a eso queremos llegar. Entonces, ¿qué tanto todos estos recursos que están llegando a las escuelas están haciendo una diferencia en esos términos, ¿no? En que la educación, efectivamente, la educación pública sea mejor. Pero no sé si respondí a tu pregunta o me Sí, emocioné no, o sea, va por por ahí, el pero otro lado. no, va por ahí, pero la pregunta concreta es, bueno, en este caso los estados, las entidades Ajá. federativas, o sea, ¿qué tendrían que estar haciendo, digamos, como para generar pues esta capacidad económica para subsanar otros aspectos? La capacidad económica, pues es recaudación de impuestos a nivel estatal, ¿no? O sea, los presupuestos de los gobiernos estatales van de la recaudación de impuestos, eso como para tener más dinero para educación. Ahora, si lo que queremos no es necesariamente que el gobierno estatal obtenga más dinero, sino que, digamos, descobije otros temas para invertir en educación, pues lo que tenemos que hacer es, al principio te hablaba yo un poco de cuáles son estos mecanismos de transparencia. Todo esto, todo este ciclo de quién propone, quién dice cuánto dinero hay, quién dice en qué se va a gastar, quién aprueba, y todo este ciclo de planeación presupuestaria se da anualmente, ¿no? Empieza como por ahí de agosto, cuando la Secretaría de Hacienda dice, ya, este es el dinero que tengo y a ti te toca tanto y a ti te toca tanto y a ti te toca tanto y entonces las secretarías dicen en qué se lo van a gastar. Y entonces inicia una ventanita de oportunidad para la incidencia en el presupuesto, ¿no? Desde la ciudadanía. Y eso implica que podamos acercarnos a esto. La Secretaría de Hacienda tiene la obligación de transparentar toda esta información. Se publican las leyes anuales en las que se ponen cuánto dinero hay y cuánto dinero hay para cada quien. Y entonces nosotros podemos empezar a observar y a proponer, ¿no? En ese ciclo hay un momento en el que las propuestas de presupuesto, tanto a nivel estatal como a nivel federal, pasan a la Cámara de Diputados para ser revisadas y aprobadas. Ahí hay una ventanita de oportunidad para incidir en el presupuesto y entonces lo que se puede hacer es decir, hacer un análisis y hacer una propuesta, ¿no? Del presupuesto. Es decir,
Si hay 3 pesos para la Secretaría de Educación y yo estoy viendo que esos 2 están yendo solamente a la administración y uno están llegando en programas educativos y yo creo desde la ciudadanía y tengo evidencia suficiente para sostener que en realidad se necesita más dinero para formación docente, entonces yo tengo el chance de llevar a cabo ciertas acciones, como ruedas de prensa, como acercarme a los legisladores y estar como retroalimentando esta información para hacer propuestas y que entonces los senadores, los diputados, perdón, en su revisión del presupuesto, le hagan observaciones al Ejecutivo y le digan, ah, sí, pero cámbiamele esto, o sí, pero no, ve acá, este, por ejemplo, en los años posteriores a la pandemia, aquí en Jalisco observamos que uno de los programas presupuestarios que había eh, cuya presupuesto había casi desaparecido era un programa que atendía salud. Y dijimos, ¿cómo si estamos saliendo de la pandemia? ¿No? Necesitamos que ese dinero no desaparezca. Y entonces logramos incidir a través de la Cámara de Senadores en que se cambiara y entre la propuesta que hace el Ejecutivo y la que se aprueba, ya luego tú ves dónde quedaron los cambios, ¿no? Eso cierra usualmente a finales de año, ya con el presupuesto aprobado para el siguiente año, ¿no? Entonces, no sé si más o menos respondí la Sí, pregunta. sí, súper bien. Y Ahí querías llegar, sí, o ¿sí? sea, digamos lo que estás planteando es que hay que tener un buen diagnóstico de estos escenarios, o sea, qué tanto impactaron los presupuestos que se fijaron un año antes, evaluar resultados, hacer un proceso de purificación, digamos, y replantear otra vez el escenario del presupuesto educativo. Ahí, hasta ahí me queda claro. Ahora, eh, tendría dos preguntas ya para ir concluyendo la charla. La que viene después de esta lógica que hemos planteado es, tú hablas de esta matriz de indicadores, ¿no? Un esquema de evaluación. Y sobre esa herramienta, mi pregunta es, ahorita van a ver, estamos en proceso electoral, vienen renovación de algunas gubernaturas, evidentemente la administración federal. Eh, ¿Qué estarías sugiriendo tú a estos equipos que, digamos, van a empezar a recepcionar el proyecto que viene, sea de su mismo filiación política o sea de otra filiación política? O sea, estos que van a empezar a hacer esta, ¿cuál sería la sugerencia en el marco de financiamiento público? Pues observar sobre todo las prioridades educativas, tanto a nivel federal como a nivel estatal, y empezar a focalizar el presupuesto hacia esas problemáticas o focos rojos que son como muy, muy urgentes, ¿no? Y en este sentido yo te diría 4, si no es que 5, ¿no? 2 que son, o 3 que son como problemáticas y 2 que son posibles soluciones transversales. ¿No? La primera tiene que ver esto con la reducción de las brechas de aprendizaje, tanto a nivel estatal como a nivel federal. O sea, ahí sí la pandemia nos pegó a todos y las problemáticas se agravaron en todos lados. La cuestión de revertir el ausentismo y la deserción escolar, que eso es muy importante y también se agregó con la pandemia a cualquier nivel. Para estados como el de Jalisco de manera particular y todos los estados que están viviendo en estas condiciones de violencia como súper exacerbada, como de violencia exacerbada y que además las maestras y los maestros lo viven de manera muy importante, ¿qué atención socioemocional se está dando? ¿Qué formación y capacitación para la atención socioemocional de las maestras y los maestros, pero también como política pública, qué atención socioemocional para las y los docentes? Por condiciones de violencia y por condiciones del burnout, que sabemos que es una cosa que sufren las y los profesores todo el tiempo, ¿no? O sea, en ese sentido, no solo de los alumnos, sino también de las comunidades escolares. Y de manera transversal, esto que ya hablaba, ¿no? Cuidar las trayectorias docentes y fortalecerlas desde el presupuesto y el tema de la evaluación. Se me hace súper importante, ¿no? Porque no podemos condenar los programas de becas, porque no podemos decir que dar becas está mal. Bueno, yo no estoy en esa posición de decirlo, ¿no? Pero sí es necesario ver qué está pasando con esas becas, en dónde están llegando y si de verdad están haciendo la diferencia que se necesita.
Perfecto. Bueno, y la última pregunta, estamos ya a unos días de una jornada electoral. Eh, Concretamente traería el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum porque es la que ha ensalzado esta idea de que va a ser la presidenta de la educación. En términos de financiamiento público a la educación, de presupuesto educativo, ¿qué tendría que significar el ser la presidenta de la educación? Pues eso, ¿no? Tenemos que ver una mejor distribución del presupuesto en términos de las prioridades, ¿no? Y tenemos que saber de manera muy clara cómo los programas federales y los recursos, o sea, que ahorita están, digamos, más cargados en términos de la cantidad de recursos que reciben, necesitamos saber qué impacto están teniendo, ¿no? ¿Qué impacto en dónde, en quiénes y cómo? ¿No? Eso no está claro y eso es súper importante, porque si no, ¿cómo vamos a defender esos programas si es que son defendibles? Y no necesitamos más bien cambiar la estrategia, ¿no? O sea, pensando mucho en estas prioridades que yo te decía, ¿no? O sea, ¿por qué priorizar dar becas y no el fortalecimiento de las trayectorias docentes? Cuando en términos de impacto, a lo mejor fortalecer las trayectorias docentes va a tener un mayor impacto en una mayor cantidad de niños, que va a abarcar una mayor cantidad de deciles socioeconómicos, ¿no? O por qué no estas mismas estrategias políticas, pero focalizarlas a las poblaciones que más las necesitan para reducir las brechas de aprendizaje, ¿no? O sea, y eso todavía no lo sabemos. Oye, y pues, digo, para ser equitativos con las otras candidaturas, observas que hay, o sea, en estos debates que hubieron, en las propuestas, ¿tú observas que hay esta preocupación en el tema educativo? Híjole, tristemente no. O sea, no como quisiéramos, ¿no? La verdad. Y eso a mí se me hace súper grave, ¿no? Por un lado. Por otro lado, es también afianzar la trinchera, ¿no? Y un poco como lo relataba en mi artículo y decir, pues gobiernos van, vienen, colores van, colores vienen, y quienes se quedan en las escuelas son las y los profesores, quienes se quedan en las escuelas son las y los niños y las familias, y quienes nos quedamos en nuestra trinchera desde sociedad civil, afianzados en el tema educativo, como un poco luchando por la educación que queremos construir, somos nosotros. Entonces, independientemente de quién gane y por quién se vote, la trinchera está ahí, y en una nota como más esperanzadora decir, que el tiempo está a nuestro favor, ¿no? O sea, sabemos que esta lucha va a trascender, tiene que trascender generaciones porque tiene que ser cada vez mejor independiente de los cambios que vienen. Pueden ser cambios muy rápidos o pueden ser lentos, pero ahí está la trinchera que va más allá de los sexenios y las generaciones en plural, ¿no? Porque tenemos generaciones de tradición magisterial, por ejemplo, ¿no? Y esa es nuestra trinchera. Perfecto. Para cerrar, para las personas que estén interesadas, por ejemplo, en, pues no sé, en meterse a investigar un poquito del financiamiento de la educación, qué sugerirías? ¿Qué pueden consultar? Ay, pues yo te voy a contar como mi experiencia personal, ¿no? Estaba un día chambeando y como que se me prendió el foco y dije, ¿por qué no hemos visto el tema del presupuesto? Y mira, por ejemplo, aquí en Jalisco hay una iniciativa ciudadana bien bonita y bien importante que se llama Nuestro Presupuesto, y que estaban ofreciendo talleres de cómo entrarle a leer y a decodificar los documentos que se transparentan en el Estado sobre el tema del presupuesto, y entonces ubicar cuáles son las unidades responsables, cuáles son las unidades presupuestarias y la MIR y todo esto que te digo, ¿no? Esto fue como por ahí de 2019, yo creo, o algo así. Este, entonces, como buscar esos espacios de formación que te pueden acercar de manera amigable a este
terreno tan inhóspito y agreste que es el de, el de los presupuestos y como críptico, ¿no? Más bien. Y eso, ¿no? Como uno le va a ir entendiendo un poquito cada vez más a partir de ejercicios reiterados, ¿no? Y sí, parece una cosa mucho más complicada de la que es una vez que entiendes como las claves mínimas, ¿no? Y entonces ya puedes leer de manera más amplia y cada año uno va aprendiendo un poquito más y entonces va pudiendo hacer análisis más certeros, más puntuales y más efectivos para la incidencia al final, ¿no? Perdón, Perfecto. nada más fíjate que encontré estos datos. Ah, no puedo compartir pantalla. Te quiero compartir pantalla porque de la pregunta que me hiciste hace rato que te dije es que no tengo los datos aquí, los estuve buscando ahorita mientras me preguntabas. Pues si gustas, te permitimos compartir pantalla. Por ahí Rapidísimo, por nada más producción, para... ¿puedes ayudar a compartir pantalla, por favor? Si se puede Sí, y si no, para que la gente se ilustre un poco más, ¿no? sí, Ahorita vamos a darle en lo que te dan la anfitrionía, ¿cuál es el nombre del proyecto de investigación que mencionaste hace unos minutos? el de gatitos De los contra la gatitos. desigualdad, así se llama, Gatitos contra la Ujú. desigualdad. ¿Y el autor quién es? Máximo Jaramillo Molina, él está en el Observatorio de Desigualdades de la Universidad de Guadalajara, y está siempre muy activo en redes, tanto en Twitter como en Instagram, está ahí siempre, yo he Perfecto, aprendido muchísimo de leer sus cosas. vamos a colgar la liga esta que nos comentas y vamos a colgar también para los interesados en leer tu artículo de Con el tiempo a nuestro favor, presupuestos educativos desde lo local. Les Ujú. vamos a dejar la liga también para que lo puedan checar. Y bueno, ya puedes compartir, maestro. Muy bien. Bueno, un poco sobre lo que me decías del PIB, ¿no? Aquí en la gráfica, esta es una gráfica que hicimos desde el colectivo Jalisco Educado, del cual formo parte con diversas organizaciones aquí en Jalisco, que estamos preocupados por incidir en la política pública educativa, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que vemos es un comparativo de entre 2005 y 2021, más o menos, pero 2011 en la proporción del PIB que se invierte en México, en Corea del Sur y en Chile, ¿no? Y entonces, mira, por ejemplo, Corea del Sur ha aumentado mucho el porcentaje del PIB que invierte en educación y México lo ha disminuido, ¿no? Y en Chile también ha aumentado bastante. O sea, esa gráfica evidencia mucho también que la educación pues no ha sido, digamos, por lo menos una prioridad del presupuesto federal. Pues mira, habría que contrastarlo con otros programas, ¿no? Digamos, este es un comparativo entre países, México versus Corea del Sur, México versus Chile, ¿no? Pero habría que ver, qué porcentajes, déjame, stop share. Bueno, por ejemplo, qué porcentajes del PIB se está invirtiendo en seguridad o qué porcentajes se está invirtiendo en otros programas y educación. Y entonces ya podrías hacer un juicio como más justo, ¿no? Perfecto. Porque la idea de tener estos datos es como hacer juicios lo más justos posibles y entonces siempre contrastar con otras variables ayuda, ¿no? Perfecto, pues ya nos llevamos unos minutos de más, pero la Ay, verdad ha sido muy perdón. ilustrativa esta charla. No, 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 para nada, al contrario, gracias por tu tiempo. Y creo que tuvimos una buena introducción a lo que es el financiamiento público para la educación. Considero que en otras entregas, si tienes a bien, pues ya vamos metiéndonos a analizar pues más a detalle, porque hay que ver también los rendimientos de la inversión, ¿no? Entre Claro. otros temas bastante interesantes. Pues, maestra María de Castilla, agradecerte mucho el espacio, la atención y pues bueno, agradecerte que nos hayas compartido toda esta información. Con mucho gusto. Nada más también compartirles como que yo no soy nunca estudié cosas de presupuesto educativo, entonces como
como la mayoría seguramente de las personas que nos ven y nos escuchan, es posible desde un saber cero, nada, irse especializando poquito a poquito en el tema y es muy útil y es, la verdad para mí sorpresa es muy divertido. Pero además es un buen ejemplo de que cualquier persona, o sea, puede ir indagando, no necesita ser un economista especializado en el tema como para tener toda esta claridad que ya tú tienes en esta materia. Pues gracias maestra, un gusto saludarte y pues a los maestros que vieron este programa, pues compártanlo, difúndanlo y aprendan en materia de financiamiento educativo. Muchas gracias y muchos saludos a todas y a todos. Gracias y bueno, nos vemos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche. Hasta luego y buenas noches.